Todos, en fin, más desagradable que el cigarrillo, chupan una babosa negra, un poco más. Además de que el grupo puede presionar también puede presionar hacia lo contrario. Y es el grupo de gente que está en la cantina, en el restaurante del polígono, y llega alguien y dice, ¡va, otra más! El recién llegado llega y dice, ¿nos tomamos otra y al tajo? Y el capatazo, alguno de los veteranos, dice, no, aquí no, con una basta, que ahora tenemos que asumir responsabilidades. A partir de ese día, esa persona recién llegada al equipo sabe que en esa empresa y con ese equipo, con una cervecita en el almuerzo basta. Forma parte de la cultura de la casa. Pero claro, hay que construir esa cultura. Hay que construir esa cultura. Y esa cultura, que tiene grietas, por supuesto, y se construye con constancia, es mucho más efectiva que la sanción. Lo cual no quiere decir que no deba de existir la sanción, por supuesto que ha de existir. Pero cuando la sanción, la razón de la sanción no esté interiorizada, nos obligamos a poner un guardia civil en cada esquina, en cada curva de carretera para que no corramos. Es que muchas veces a nosotros nos acuden a decirnos, es que hay que poner algún sistema. Digo, si ellos mismos saben quiénes son, pero yo no le voy a decir nada, pero tú sabes que estás utilizando una máquina que te puede... ¿Y si pasa? Digo, si pasa, ¿cómo no? Es que si pasa lo mismo pierdes una mano en la vida. Claro, ¿quieres que tú también a veces dices, tú no puedes estar, como dices tú, a todos los lados del mundo? No, por eso, más que poner un guardia civil en cada curva, hay que concienciar a los conductores para que seamos sensatos. Aquí dices tú, tienes mucha cultura, hay mucha cultura arraigada al carajillo, al consumo. De la primera hora de la mañana que tú paras a un polígono, hace viento o hace frío. Sí, hace frío, los mitos del alcohol. Sí. Y eso es muy difícil. Sí, se va consiguiendo. Sí, se va. Os puedo dar nombres de alguna empresa con ArcelorMittal Segundo, bueno, en Valencia no está en otro lugar. Llevamos trabajando 3 años y los técnicos en prevención, que los dos son Javier, por lo menos con los que yo trato, me dicen, en el consumo de alcohol, bueno, allí dentro de las máquinas expendedoras, lo primero que conseguimos quitar fue las cervezas con alcohol de las máquinas expendedoras. Primer paso. Y por supuesto, prohibición de que incorporen. Bueno, el primer punto no, después del primer año de concienciación, porque claro, si entras como elefante en cacharrería prohibiendo, sale la picaresca española, ¿no? Entonces, en mi opinión, por supuesto que hay que quitar cualquier bebida con alcohol de la máquina expendedora de dentro de la nave. Pero, salvo que sean un riesgo brutal, espérate unos meses para explicarlo, para que la gente tenga la información y lo comprenda. Que lo acepte o no ya es otro paso, pero tener más gente del lado de no me agrada, me apetecería, pero comprendo que es lo adecuado, tener más gente en ese lado. Hay situaciones límites en las que es, no, te has de poner el arnés ya, deja de tonterías o sanción y bajo del andamio, ¿no? Pero hay otros momentos, y en el de las adicciones normalmente se puede hacer una labor educativa previa. Porque si no hay una labor educativa vas a tener el boicot, el bloqueo. ¿Sabéis de dónde viene la palabra boicot? Si yo no me equivoco. Una huelga escocesa que consistió en meter los trucos de madera en las máquinas, en las ruedas dentadas de los telares en Escocia. El zueco ese de madera que empleaban en los telares escoceses le llamaban algo parecido a boicot. Luego en el resto de Europa lo hemos deformado hasta la palabra boicot, ¿no? O sea, bloquear la máquina, bloquear que aquello funcione. ¿Cuántos años tiene la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? ¿26 ya? 27, sí. 27. Vale, hasta hace 4 días, bueno, hasta hace 20 años, ver a alguien en la obra en un lugar peligroso con un pañuelo de 4 picos era lo normal. ¿Cuántos hemos tardado de concienciación, de formación, de sensibilización y también de sanción? Pero de todo lo anterior, para que si veas a alguien sin casco, aunque no seas un técnico en prevención, seas un ciudadano de a pie, para que veas a alguien sin casco, te llame la atención desagradablemente. 2 décadas. Pues ojalá con el tema de las conductas adictivas no tardemos tanto, pero hay que llegar a ese punto, porque no puede haber una cámara vigilando en todas las esquinas. Ha de haber sanción, ha de haber vigilancia, ha de haber un protocolo, pero ha de haber ante todo educación. El equipo puede ejercer la presión contraria, puede inclinar hacia la salud.
Y luego además en el entorno de trabajo se puede crear normativa y ante todo darle continuidad, pues como se le da la formación continua de una empresa que trabaje con metales fundidos. Van a trabajar el calor, la evacuación, los gases y seguramente, como es peligroso, todos los años hagan revisión. Extintores, punto de encuentro. ¿Qué hacer en caso de quemadura? ¿Cómo manejar? Nueva tecnología, nuevas EPIs. En ArcelorMittal es lo que están haciendo. Y llevan haciendo lo mismo desde que se llama ArcelorMittal. No cuando eran Altos Hornos del Mediterráneo. Pero, Luego... ¿puedo preguntar o al final? Bueno, hablando un poquito del tema del alcohol, estaba el otro día en un bar desayunando y habíamos, creo que eran trabajadores porque tenía uniforme, y se tomaron unos aguardientes muy fuertes, no sé cómo se llama. Entonces yo decía, yo me tomo uno de esos a esta hora, yo no puedo volver al trabajo, yo tengo que ir al hospital. Entonces a mí me llamó mucho la atención que personas que estaban en el horario laboral estuvieran consumiendo alcohol. O sea, yo vivo hace año y medio más o menos aquí en España, yo soy de Colombia, y hacer una cosa de esas en Colombia es con política de prevención de alcohol y drogas, le da para que usted se vaya, o sea, usted se va del trabajo porque se va. Entonces, a mi pregunta es, ¿aquí es permitido algún grado de alcohol dentro de la jornada o no? Depende de empresas, pero es que en la mayoría, en la gran mayoría de empresas no se hace detección de alcohol. Nuestra legislación además lo pone muy difícil. En las empresas de ámbito cerrado, por ejemplo, en una industria en el interior, eso es difícil que lo veas. Pero en los trabajadores de calle que cuando van a almorzar, incluso siendo servicios públicos como limpieza diaria u otras cosas, se reúnen en un punto para almorzar y esa hora del almuerzo es como un paréntesis que no tiene que ver con la jornada laboral, en teoría, y ahí sí que se cometen ese tipo de cuestiones. Y previamente los prolegómenos, porque hay gente que esperando el bus se mete en una cazalla de estas. Es un tema muy delicado y complicado y complejo, pero te vas a acostumbrar en nada, desagradablemente te vas a tener que acostumbrar. De cierta manera, el tema de la prevención lo tengo como en que muchas cosas veo y estoy analizando. Entonces yo decía, yo no tenía quien preguntar, decía, seguramente aquí tiene permitido alguna tasa, algún grado. No es que esté permitido, es que no hay verificación, salvo en algunos trabajos muy concretos, aeropuertos, conducción de vehículos de transporte, en algunos, trenes, barcos, aviones, los autobuses y vehículos de más de 9 plazas. Hay una legislación desde julio de este año que el alcohol se va a ir incorporando, a ver cómo se va haciendo en el caso español, porque está el marco europeo y luego cada país ha de legislar. Pero bueno, Francia con el alcohol nos lleva 3 o 4 años de ventaja mínimo. El alcohol es el alcoholímetro de toda la vida de la Guardia Civil conectado al ordenador central del motor, de manera que si das por encima de cierta tasa, no arranca. Es como una especie de huella dactilar, pero de alcohol. Y además también hay una pugna de que la legislación no va muy a favor de implantar sistemas de control en ese sentido, sobre todo el área sindical a veces. Por ejemplo, en el puerto de Valencia se ha intentado muchas veces hacer controles aleatorios y al final tienes que pactar con los delegados sindicales, y en ese aspecto, en el que sea aleatorio por sorteo y que estén presentes y que le toque a uno al azar, no a uno que ya veas que diga este va doblado, sino así al azar, se ha conseguido hacer algo. Pero con la droga es más difícil, porque claro, el alcohol como es directo, tú soplas y ya tiene tu tasa, ¿no? Pero claro, la droga es el sábado tal, tú el lunes estás trabajando y todavía das hasta pues la semana. Hemos tenido algún caso en otras empresas, pues que alguien ha llegado un lunes o un martes, lo han parado en un control aleatorio con el coche y claro, él estaba trabajando normal y corriente, ¿no? Es que fue el sábado, fue el viernes. El alcohol es que está prohibido, pero es que la droga, es que eso directamente es que te lo tumba prácticamente cualquier sindicato, porque te dirán que es que tú ese día no estaba bajo la influencia, pues es un residuo que...
se copia. De hecho, hemos tenido algún accidente de algún atropello, al final, una persona que iba incluso drogada, mortal, atropelló a una persona y no estaba tan claro. Al final tienes que buscar un poco la triquiñuela. Cuando sabes de gente, a mí me ha pasado al final ya, lo que decías de los agentes sindicales y todo, limpieza viaria, y al final ya sabes que a las 5 de la mañana están en el bar tal, y al final como técnico de prevención sabes lo que haces, llamas a la Guardia Civil, mira, vaya tal camión, por favor, para de darle la prueba a la policía. No, pero lo que comentaba, por ejemplo, al final llevas un arma de matar, un camión de la basura. ¿Trabajas en agricultura? No. Es que con agricultores trabajamos también. Los agricultores de la Correcto. No, yo he colaborado con vosotros en dando formación en prevención en el proyecto en la UCA de ENIA. No sé. Sí, claro. Si esto quiere funcionar, pues ya. Se lleva a gente un poco a aplicarles. ¿Se está desconectando el ordenador? No, he querido saltar a Espera, encima de la... A ver ahora. Pero ten en cuenta que aquí hemos tenido casos de un conductor de autobús escolar que triplicaba la clase. Sí, que calificaba ahí. No, sí. Ese se hizo famoso más por el entorno infantil, ¿no? En el que Vamos un poco a hacer uso de las fuerzas generales del Estado diciendo, mira, ahí va un camión. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha perdido la... He querido saltar, porque es que hasta el final he querido saltar a la imagen que trabaja un poco el Tú tema de la... le haces una prueba de la polémica y dices, no, En teoría lo tengo duplicado, debería de estar Ahora sí, saliendo. bloqueados. Tú vas a flipar, te queda muchísimo por... Pero yo, o sea, yo vengo, no pensé nunca encontrarme algo así, la verdad. Pensé que era más fuerte el tema de la prevención en cuanto a... Depende de los colectivos también, depende... Sí, hay colectivos tradicionalmente Más por el... sectores tipo construcción, limpieza viaria que te digo, Sí, esos son sectores muy... ¿Sale o no, Fernando? ¿O hacemos? Es que lo salta el VFA. Claro, debería de coger ese porque es al fin y al cabo a través del que está conectado. ¿Qué es lo que quieres poner? No, si es en la misma presentación, pero ¿Que más tienes un adelante. vídeo o algo así? No tengo la imagen en la que trabajaba el tema de la detección. Entonces, pero, joder, a ver. Vamos a ¿Sí hacer que la llegas a ver ahí? Sí, aquí perfectamente. Vamos a hacer el trámite militar. Volvemos atrás del todo, como decían, cierro las puertas y volvemos a subir. Este es un tema muy delicado a la hora de tratarlo, por eso es muy delicado a la hora de la empresa meterte. Es el tema de prevención es... Fijaros, bueno, lo podemos hacer a pelo mientras esto decide ir o no ir. A ver, el tema de la detección de los reactivos, los puntos de detección es realmente complejo. Primera, porque normalmente quien los apoya tiene una visión demasiado generosa de lo que la detección nos aporta. Y luego quien no nos apoya, normalmente la parte sindical, tiene una imagen demasiado maliciosa. ¿Cuál suele ser, permitidme que me vaya a los extremos para luego ir buscando puntos intermedios, ¿cuál suele ser la imagen del empresario? Puedo tener un problema o tengo un problema, pongo detección y dejaré de tener el problema. A ver, ¿qué hay a favor y qué hay en contra? Primera, no todas las sustancias tienen reconocimiento químico fácil. Y cuanto más se activan, lo que llamamos sustancias sintéticas, sustancias de laboratorio, menos reactivo. Porque además varían. Yo hace 2 semanas estuve en una jornada en la Facultad de Psicología sobre los cannabis. Está el famoso cannabis sintético, que no es cannabis, pero le llaman cannabis sintético, ¿vale? Está el famoso cannabis sintético en el que funcionan con precursores, con principios químicos del todo legal, cuando la Unión Europea, que se mueve a la velocidad del caballo del mal, una típica película del oeste, cuando la Unión Europea, esto está haciendo daño, vamos a prohibirlo. Pues cuando dice eso, que de decirlo a prohibirlo pasa 1 año y medio, mientras tanto los narcotraficantes ya han encontrado una molécula nueva que lo sustituye, pero a veces la molécula es tan sencilla como incorporar una molécula de bromuro a la cadena química. Además es un dato real,
hay un cannabis sintético de etilol o algo así que llaman, de beta no sé qué, y hay ya uno nuevo que está apareciendo en la detección de los laboratorios, que es lo mismo con una molécula de bromuro. El bromuro puesto ahí no afecta en absoluto a los resultados psicoactivos de la sustancia, pero químicamente ya es otro compuesto. O sea, vamos siempre por detrás. Pero es que ni a la de antes ni a la nueva tenemos detección en saliva o en orina. Hace falta un análisis de sangre concienzudo por espectrometría de masas, o sea, algo elaboradísimo. No es medir azúcar en sangre. Luego, primera, no puedes cubrir todas las sustancias. Luego, no puedes hacérsela a todos la plantilla, porque el dinero en analíticas y en tiempo empleado sería bárbaro. Con lo cual, y algo más importante, lo que apuntaba Miguel, excepto en el alcohol, me está diciendo que en una horquilla de 3-4 días he tenido contacto con esa sustancia, pero no está diciendo que no esté para trabajar. Para eso hacen falta otros criterios, otras valoraciones. Y la pregunta es, bueno, ¿yo por qué no puedo hacerme, independientemente de que sea legal o ilegal? El cannabis en no muchos meses será legal en nuestro país. A nosotros no nos agrada porque vemos una serie de complicaciones en el mundo adictivo, pero será legal. Si el cannabis es legal a partir del 2024, si yo me hago un porrete el viernes por la noche, que doy positivo el lunes, pero bueno, doy positivo hasta el otro viernes mínimo, ¿quién dice que no puedo trabajar? Pero igual ocurre con las ilegales actuales, Si me hago una raya de coca el viernes, vale, que tiene la recriminación de la ilegalidad, pero bueno, si me hago una raya de coca el viernes, el domingo duermo, es que el lunes, en principio, estoy en perfectas capacidades, las mismas que sin haber consumido, en principio. Entonces, ¿qué estamos detectando? Luego, no es la solución, no es la gran panacea, porque la horquilla de error es brutal. Luego es una herramienta que a la mayor parte de los trabajadores los que les genera es una sensación de control, no de prevención, de control. Y frente al control, ya saben, frente al control sin convencimiento, todos, y yo me incluyo, si me van a controlar en algo y no entiendo por qué, de entrada me desagrada. Luego mi engañamente, ese que llaman, mi sentido de pertenencia con la empresa se deteriora. Tú me vienes a controlar, pues yo con los horas justas, tú, pues yo pincho, es decir, pierdo la ilusión por el trabajo. Y las empresas a veces se olvidan de algo. Después del producto, lo que mejor habla de cómo es una empresa son su plantilla. Yo me cruzo con alguien de agricultores de la Vega, porque lo he comentado yo antes, en la cola del Mercadona, ¿qué tal te va? Y que me diga, hombre, muy bien, el trabajo es al sol, en exteriores, pero oye, me siento cuidado, para lo que hago la nómina no está mal. Esa frase, mi imagen de agricultores de la Vega es X, por encima de 5. Joder, aquello es una mierda, encima que trabajamos entre basuras, el jefe es un cretino, nos toca trabajar unos horarios de muerte, nos pagan una miseria y hay una rotación de personal, automáticamente mi imagen cae a los suelos. Y cuando veo esa noticia de agricultores de la Vega tiene un problema, ¿sabéis que está teniendo unos problemas de licitación en el Ayuntamiento de Valencia? Mi postura como ciudadano se inclina hacia un lado o hacia otro. Y claro, yo no consumo agricultores de la Vega, porque no lo consumo directamente, pero consumo Mercadona, consumo día, gaseosas, refrescos, pan, entonces hasta automóviles. No, es que en Citroën en Vigo putean al personal, pues mira, me voy a comprar un Opel. A Mercedes no llego, con las nóminas que no pagan, a Mercedes no llego. Eso es importantísimo. Luego, no es la panacea. ¿Es una herramienta? Sí. ¿Es una herramienta que puede ser poderosa? No lo niego. Pero es una herramienta que puede ser poderosa dentro de un abanico completo de herramientas con prevención, formación, asesoramiento, un acuerdo específico de que la gente tenga la seguridad que le van a tratar como una persona que tiene un problema, no como alguien de lo despido y puerta, ¿no? Muerto el perro, muerto la rabia, ¿por qué no? Porque el 78% de las personas que vienen al programa estaban trabajando. Y el 78% contando adolescentes y jubilados, porque nosotros tenemos desde niñas de 13 años a gente de 78, No os penséis que trabajamos en una franja de 30-40, o sea, el abanico es inmenso. Si quitáramos los extremos, el porcentaje de gente que viene con un problema adictivo trabajando estaría en el 80 y muchos. 80 y muchos. Visión del sindicato. Se están metiendo en mi intimidad, me quieren controlar lo que hago en mi tiempo libre, no tienen por qué meterse en mi vida. Sí, y además... Es algo parecido como con el control de absentismo, que a veces va ligado al absentismo, lo produce este tipo de cuestiones. A veces.
estás tan... Mira, me ha hecho algo. Ahora se ve. Ahora sí. Se ve tan hecho polvo No, pero ahora coge la cámara. no digo que el absentismo provoca que estás tan hecho polvo que no puedes fumar. Y luego A ver si... luego además el sindicato teme que esa información sirva ya no tanto para generar seguridad como para hacer la lista de los indeseables. Bueno, en el próximo estos son los que, a estos no los promociona el jefe de plantilla. Ese es el miedo. Empezar a negociar. Es como si, ¿os acordáis de los diagramas de Venn, no? De aquello lo dimos en EGB, tú eres de primaria, seguro. Aquello de, yo me pongo, he cogido el que no tenía. ¿Qué te lo he puesto ahí? Sí. No. Han cogido el peor, espera a ver si es que... No, si para lo que voy a dibujar... Pero es que sí, estos son los dos núcleos de conversación. Que no sé si se la tenemos que poner. No, es un cartucho, no, pero eso es para cambiar el cartucho, pero es que este no es nuevo, tiene la punta. Pero bueno, para lo que quiero dibujar... Te traigo... Espera, si los hemos cogido a Si esto es el área de conversación y yo me pongo a hablar de esta parte que está alejada totalmente de lo que pienso con el otro y el otro se pone a hablar de esta parte, no nos vamos a encontrar. Empecemos a negociar por esos puntos en los que sí que coincidimos. Salud, seguridad, productividad, estabilidad en el puesto de trabajo. Al trabajador también le interesa que la empresa funcione, porque si no funciona, le sobra personal. Luego está el jefino, que se queja siempre. Pero a un trabajador medianamente consciente, ¿qué me interesa? Ostras, pues ojalá no tenga que dar tumbos, me pueda jubilar aquí, el sueldo vaya incrementándose con el IPC, que no solo depende de la empresa, sino de todo el país, ojalá, ¿verdad? Y pues empecemos a negociar en los puntos en los que nos encontramos. Empezar a negociar de lo que sabemos que no nos encontramos es decididamente abortar el... Es que te lo he puesto, pero las cargas no las he puesto. Este da forma. Voy a probarlo. Pero irá porque se lo acabo de poner. A ver, ahora. Entonces, como os comentaba, se vive más como una herramienta de control que de prevención. ¿Genera un efecto secundario de prevención? En cierta medida sí, tanto ahí, no se trata de demonizarlo. Se trata, a ver, ¿dónde quiero ir? No es el demonio la detección, pero no es la solución. Pues tengo... No, es un poquito más complicado. Bueno, lo que has dicho, por ejemplo, de la presión del grupo positiva, eso en realidad es muy potente, porque nosotros, por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, yo no me imagino a ningún trabajador en un grupo, ellos almorzando, comiendo, tomándose una cerveza, en hora de laboral, ni siquiera la bebida. Porque no es aceptable. Yo trabajaba en empresas donde la gente se ha echado de cara. Va poco por la empresa. Es que no te los llegas a imaginar, porque ellos mismos se sienten incómodos. Esto a lo mejor puede llegar a alguna persona que tiene más mando, y ellos mismos se sienten incómodos porque es lo habitual, y es como cuando vas a otro país, tú aquí estás en la calle y tienes un papel al suelo, ¿no? Y vas a otro país que no los tiene al suelo y tú te empiezas a comportar como vas a Alemania. Yo me contó la anécdota, fui a ver una amiga a Múnich y un paquete de Amazon ayer en la puerta de su casa. Claro, el típico es como la hostia, y no cojas. Claro, allí nadie lo coge, entonces no lo coges. Pero en realidad no eres ni mejor ni peor, ni ellos son mejor ni peor que nosotros, ¿no? Pero el refuerzo positivo de un grupo al final, y eso al final es cultura preventiva de la empresa, claro, pero a veces la cultura también empieza por la sanción, por el control, porque saber que está mal, porque hay también, como los niños, también aprendes un poco cuando les sido con cierto castigo. Sí, la sanción ha de estar ahí, pero además hay que explicar el porqué. Bueno, ¿y esto por qué no? Y ahí, cuando hablabais, el alcohol es la grandísima droga del ámbito laboral porque es la grandísima droga de nuestra cultura. Todavía 38.000 muertos, muchos de ellos en accidentes. Hay que, el tema de la cazalla, porque hace frío. Uno, cuando damos charlas de formación en empresa, una de las primeras cosas es tumbar mitos. Porque los mitos son esas ideas irracionales. Bueno, si hablas de los mitos de Ulises y las Eneídas, pues son muy divertidos, pero cuando los mitos no sirven para justificar el inicio en los consumos, o el mantenimiento, o hasta las borras... tu hijo iba cruzado perdido esta tarde. Hombre, estamos en las fiestas del pueblo. Hombre, pues tu hijo iba cruzado perdido, por mucho que sean las fiestas del pueblo,
primero, tiene un hígado adolescente que no está cerrado, un cerebro de adolescente que no está cerrado, y se está haciendo daño que tuviera 60 años, que está ya todo muy cerradito y caduco. O sea que no es, pero lo justificamos. Entonces, trabajar sobre los mitos es fundamental. Y alto ahí, tener información real, información veraz, buena información, no quiere decir que tengo buena información y tomo buenas decisiones. Por desgracia, la ecuación esa no es exacta. Pero la de tengo mala información o me falta información y mis decisiones van a ser malas, esa es una ecuación directa. O sea, si con información equivocada tomo buenas decisiones es porque me he equivocado, así de claro. O sea, con mala información las decisiones van a ser equivocadas. Con buena información y un poquito de sentido común tomaré decisiones acertadas. Pero la primera premisa es información real sobre mitos del alcohol, mitos de la cafeína, mitos del tabaco, mitos de la cocaína. Aún hay quien cree que el cannabis es fabuloso, que la cocaína es fabulosa para el rendimiento sexual. No te ha aportado energía, lo que pasa es que has destrozado parte de tu salud. Más datos. La detección es la mejor manera de crear tensiones entre empresa y representantes legales de los trabajadores. Luego, empezar a negociar sobre eso es querer abortar toda la acción sobre adicciones. La OIT no la recomienda. La OIT tiene un documento muy interesante del 96, que es algo así como recomendaciones de intervención sobre alcohol y drogas. Ahí sí que dice alcohol y drogas, porque era del 96 todavía. En entornos de trabajo, en el mundo del trabajo o algo así. Es un documento de 20 hojas o más. Clarísimo, perfecto, aún no hemos llegado a cubrirlo. Ninguna legislación, creo que ni las del norte de Europa, han llegado a cubrirlo. Las del sur menos, ahí donde estamos más en las vidas. Para que no genere suspicacias, el protocolo ha de ser muy claro, muy bien definido. Que la aleatoriedad sea real. Nosotros colaboramos también con la UME, con la Unidad Militar de Emergencias, y recuerdo que la segunda vez, ya en el 18 sería, que estaba allí, tenían otro teniente coronel, y estoy hablando con uno de los capitanes, bueno, vamos a reunirnos, hacemos esto, lo otro, pasa el médico, bueno, estaba el teniente coronel, porque lo acababa de saludar, pasa el médico y dice, mi teniente, le toca analítica, vale, vamos. Y no, analítica de sangre, hacéis una revisión como en las mutuas, dije, no, la de tóxicos que ha salido en el ordenador. Claro, estructura clara como el ejército nadie tiene en el mundo, eso está clarísimo. Uy, jolíes. Eso sí, cada vez se va incorporando más. Además, en Estados Unidos es algo que funciona con muchísima normalidad. Y en Francia, aunque es ilegal, las grandes empresas consiguen disfrazarlo en los análisis previos de selección de personal, aunque es ilegal. Pero, ¿cómo se llama esta empresa? Louis Vuitton, por ejemplo, que además ahora es un grandísimo grupo, es la tercera empresa más grande de Europa. LVMH, la M y la H no sé qué quieren decir, pero ha crecido una barbaridad, han comprado, creo que venden hasta coñac ahora, es un holding con alcohol y todo. Y ha sido sancionada varias veces por en las analíticas de descartar gente. Cuando a lo mejor estaba tomando un analgésico opiáceo por un dolor de lumbares, salto ahí, ¿qué vete a saber? O está tomando cannabis medicinal, pero medicinal de verdad, producido en una farmacia por un problema muscular con todo lo que tenga que ver con relación entre músculo y conducción eléctrica, o sea, neurotransmisores, para evitar los espasmos se puede emplear cannabis. Entonces, lo que has dicho ahora, yo pienso que es el otro paso, porque hay muchas bajas con lo que dice la mutua de las algias, las baquias y todo eso, y mucha gente está recurriendo a lo que son los medicamentos que te son contraproducentes a la hora de trabajar, y eso la gente, que nosotros intentamos hacer, donde estaba yo antes trabajando, con el servicio de fisiología y todo eso, se detectaba mucha gente que estaba abusando. Intentamos colaborar con... Además es que llega un momento... Con la CIRA en ese momento, que era... La hoja del CIRA. Sí, un poco porque temas de pacientes y todo, pues intentamos colaborar en el sentido de para que, digamos que la gente había tenido accidentes porque se dormía en el coche. Entonces iba porque era mucho trabajo manual, con lo cual muchos problemas, producción y todo, y la gente lo enmascara, pero al final me estoy tomando medicamentos y lo interiorizan. Y luego que estamos en una cultura en general, que recurrimos antes al medicamento
que hacer la posición adecuada para evitar las lesiones. O sea, oiga, ¿usted por qué sigue tirando de la caja así? Ay, no sé, pero si llevamos 20 horas explicándole, pero luego me tomo no sé qué, malamente. Tenemos, en esta presentación no sale, pero hicimos una campaña para AENA sobre hipnosedantes y había una viñeta muy simpática en la que salían dos mujeres porque no encontramos otra. Parece que usted sufre una ligera depresión. ¿Y qué me da? Pues mire, lleve una alimentación más saludable, salga con su pareja, procure no se encierre en casa, duerma prioritariamente de noche, evite las siestas, haga un poquito de deporte, etcétera, 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 ¿no? Ya, pero no me da nada, se la acabo de dar, si quiero se lo noto como si fuera una receta, pero se la acabo de dar. Estamos en una cultura que si no, ahora porque la receta es electrónica, ¿no? Pero los que hemos ido de receta a papel, si no sales con la receta, hombre, yo recuerdo, ya casado, que la pregunta de mi madre es, ¿has ido ya al médico? Una gripe, un dolor de espalda, ¿y qué te ha dado? No era que te ha dicho que has de hacer la frase de nuestra cultura, por lo menos en mi familia, que creo que es bastante normal, era, ¿qué te ha dado? No qué has de hacer o qué te ha dicho. ¿Qué te ha dado? Cuando quitaron la radiografía, la fotoseriación en serie de los reconocimientos médicos de empresa, sí, en el año 91-92, todo el mundo salía quejándose, es que no me han hecho ni una radiografía, no me han hecho nada. Y claro, y se quitó porque someter a toda la población sistemáticamente a radiografías era un absurdo y era todos los años. Pues yo eso lo he oído, pero más allá todavía. Me han hecho la radiografía, pero no me han dado nada, porque antiguamente te la daban y vas al especialista con tu radiografía. Es que les llega por ordenador, abuela. Esa conversación la tuve con una tía abuela mía. Vivi, le llega por ordenador al médico. ¿Cómo por ordenador? Entonces yo no la veo, pero si tú y yo no la entendemos. Pero no, si no la toco no me están haciendo nada. Y esa es nuestra parte como pacientes. Es cierto que el sistema sanitario ofrece solo 5 minutos por paciente y tal, en fin, que hay muchas cosas que corregir. Pero también nosotros, también los pacientes. A mí, de hecho, la palabra ya me gusta poco. Paciente es una persona tranquila para sufrir. No hemos de ser pacientes de nuestra salud, hemos de ser activos por nuestra salud. Hay una disponibilidad creciente en mutuas, sindicatos, aunque lo oculten relativamente, yo creo que de todos estos, los que más están moviendo el tema, desde mi experiencia, son las mutuas. FREMAP tiene una línea de trabajo, Univale, Asepello, MC Mutual, Ibermutuamur, Mutua Navarra. Esas, os lo puedo afirmar porque, bueno, en Navarra solo los de Navarra, claro, pero estamos trabajando con ellas, estamos colaborando, nos llaman, nos piden artículos, charlas, webinarios. El absentismo, con lo cual va a su cuenta de resultados. No, está claro, sí. No, el por qué lo tengo claro, pero bueno, aunque el por qué no sea fabuloso, los efectos en charlas son los que son. Lo que más le duele es lo contrario que al turismo, que es 2 días de permanencia, aquí es los días de duración media. O sea, lo que busca disminuir unas décimas la duración media, que es la media de la duración de todas las vacas, de todos sus... Recoger y ahorrar. Eso les da, es decir, que los médicos estén esperando sin hacer nada. Lo contrario que en las empresas donde tú dices, joder, estoy pagando un salario a una persona y necesito que haga un trabajo. Y los cuadros de